Buenas tardes, señoras y señores. Los principales cambios en la reforma de la PAC están prácticamente ya rodados por muchos de ustedes y son beneficiarios de estas ayudas, aunque conviene actualizar y repasar precisamente todas esas novedades que están ya reguladas en la orden de la Consejería. Y este es el objetivo de esta reunión que están viendo, que se ha celebrado en la sede del IRIAF en Tomelloso por parte de la Consejería de Agricultura y los técnicos, los tramitadores de las ayudas de la PAC, para repasar esas novedades con el fin de que los registros vayan rápido, puesto que no está contemplada ninguna ampliación del plazo más allá del 30 de abril, que será, en principio, el último día. Ahora, si en medio de la campaña la informática nos abandona y salen mal las cosas o se empieza a haber retrasos, lógicamente eso es una cosa que tendremos que trasladar. Lo que pasa es que esperemos que los cambios en plena campaña de tramitación que hubieron el año pasado a raíz de las manifestaciones no se den ahora, sino que tengamos más seguridad jurídica. Efectivamente, los técnicos piden más seguridad jurídica, recordando aquellas modificaciones que se fueron incorporando después de activarse estas protestas. Un 6 de febrero como hoy arrancaron las movilizaciones en nuestro país, después de meses también viendo cómo en otros países vecinos los agricultores y ganaderos se habían levantado también con sus tractores en las calles de ciudades, en las autovías, autopistas. Esta es una de las imágenes que recordamos de aquella protesta en Madrid capital para reclamar una PAC más flexible y menos burocrática. Bueno, aquel 6 de febrero dio lugar también al inicio de algunas plataformas que movilizaron igualmente a los agricultores. Enseguida repasamos lo que ocurrió y lo que hay 12 meses después. En el Rincón de la Caza y la Pesca, nuestra región va a acoger este año un interesante encuentro formativo a caballo entre la competición de pesca y la conservación, Ángel. Pues sí, Jaramillo, estamos hablando de la segunda edición ya del máster de lanzado a mosca de la Asociación Ríos con Vida, que aparte de perfeccionar técnicas de este tipo de disciplinas, también sirve para avanzar en sostenibilidad de nuestros entornos rurales. Va a ser el próximo 15 de febrero en Guadalajara. Por otro lado, en cuanto a la competición federativa, la mosca y el lance volverán también a tener peso este año en el calendario de autonómicos, con esas citas de los ríos de Cuenca y Guadalajara, pero también otra que está ya en Lago, en Orilla, en marzo. Se adelanta a la temporada truchera, va a ser el tablazo en Villalba de la Sierra. Enseguida se lo contaremos. Pues en este día tenemos también muchas más noticias que le van a interesar seguramente. Estos titulares son solo un avance de lo que van a ver. Atención al calendario de revisión de los equipos de aplicación de fitosanitarios. La Consejería ha publicado el plan de inspecciones para 2025, que será obligatorio si adquirió la maquinaria hace 5 años o si se cumplen ahora 3 desde la revisión anterior. Es el caso de los que pasaron por alguna estación ITEAF en 2022, sean pulverizadores o espolvoreadores. La posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea, tal y como ha solicitado, exigiría un incremento en el presupuesto de la PAC de un 25% más, para que los beneficiarios actuales no tuvieran que soportar ningún recorte en sus ayudas, siempre que se mantuvieran, eso sí, las asignaciones por hectárea. Es una de las conclusiones de un informe encargado por el Parlamento que contempla diferentes escenarios y soluciones transitorias. El Gobierno presenta la Estrategia Nacional de Alimentación, que busca un sistema sostenible y competitivo para influir también en la toma de decisiones a nivel comunitario. Está estructurada en 6 ejes para garantizar un abastecimiento estratégico o fortalecer el peso de las zonas rurales, la innovación y la tecnología. España es el 4º país exportador de la Unión Europea y el 7º del mundo. Empezamos a vista de dron con esta bonita imagen, sugerente al menos en Turlé, que Juan Félix López Romero ha compartido este vídeo con las tareas de recolección todavía de la aceituna. Desde Torrenueva a Ciudad Real también siguen de faena. Aquí lo vemos, con toda la maquinaria desplegada, las mantas y los montones del fruto, encarando ya la recta final seguramente la cuadrilla El Pinto. Vemos ahí algunos de sus miembros. Una semana más, el diferencial que nos presenta Pulred precisamente en el mercado del aceite de oliva refleja volatilidad, o al menos bajadas en 2 categorías, virgen extra y virgen, subida sin embargo en el lampante. Vamos por pasos. En la categoría reina 4,13 sería la media de todo lo operado en estos últimos días, desde el jueves pasado a este, con 20 céntimos de diferencia. 4,13 por tanto sería el precio testigo para que vean por dónde va la situación en este momento, a medida que también encara la recta final el sector de la campaña y que en pocos días conoceremos cuánto aceite se ha producido en el mes de enero. 26 céntimos de diferencia a la baja en 3,58,
según los volúmenes operados en Pool Red. El lampante, como decíamos, ligeramente al alza, 2 céntimos más, en 3,50 está la media. Lógicamente, según van evolucionando las cotizaciones del aceite de oliva, así es también el comportamiento de los consumidores, sobre todo si esos cambios se trasladan rápido o más lentamente al lineal. Hay un efecto psicológico en todo caso, también ante cualquier noticia subida o bajada del aceite, al ser un bien, podríamos decir, fundamental en la cesta de la compra, o un bien básico. Así, por ejemplo, cuando los precios rebasaron el año pasado la barrera de los 9 o hasta los 10 euros por litro, lógicamente hubo un trasvase a categorías más baratas. Así lo reflejan los datos de la Asociación de Industriales y Envasadores ANIERAC, que en su balance del año pasado eleva hasta 27 millones de litros el consumo de aceite de orujo, con un incremento de casi un 30% con respecto a un año atrás. Y eso que el tercer trimestre, ya coincidiendo con las primeras bajadas del precio del aceite y con el arranque de la nueva recolección, de la nueva campaña, se frenó también el consumo de esta categoría. Entre octubre y diciembre, de hecho, cayó un 13%. Bueno, ya saben que el aceite de orujo es el aprovechamiento, es uno de los principales de la aceituna después de la primera prensada, aunque no el único. Están viendo también qué hacer con esos subproductos. Las almazaras con mayor volumen de procesado han implementado estos últimos años sistemas de gestión de esos alperujos que valorizan los residuos al mismo tiempo que le dan una salida más sostenible. Más allá de abrir nuevas líneas de negocio, el tratamiento de esos alperujos, el hueso de la aceituna, permite desarrollar modelos de economía circular. Mediante método mecánico se obtiene el aceite, pero utilizando mayor temperatura. Luego se vende a refinerías, lo refinan. Además de este aceite de orujo, también hay una deshuesadora, que el hueso también tiene un valor añadido. Este hueso tiene un alto poder calorífico. Y luego seguimos teniendo el subproducto, que es el mismo, que es el alperujo. Este alperujo lo que hacemos es secarlo. Y lo que obtenemos es el orujo graso seco. Aún le queda entre un 6 y un 8% de grasa. Se lleva a extractoras que mediante disolventes extraen ese aceite de orujo que queda en el subproducto, y por un lado tenemos pues el aceite de orujo extractado y por otro sitio tenemos un subproducto que es el orujillo. El orujillo ya sí es posible utilizarlo, igual que se utiliza el hueso, para calderas en industrias. Como saben, y hemos hablado aquí otras veces, la nueva opción que incentiva la PAC actual para crear cubiertas vegetales inertes con esos restos de poda ha incorporado en el plan estratégico, desde luego, el incentivo para desarrollar esta medida. Ya saben que hay cambios porque ahora se pueden hacer en calles alternas esas cubiertas para hacerlo más sencillo y adaptado a la realidad de nuestros cultivos en pendiente, por ejemplo. Aquí se ha negociado el cambio y, como él, otros muchos que han repasado los técnicos en la tramitación de las ayudas de la PAC en colaboración con la Consejería de Agricultura. Son las entidades que también ayudan a la Administración Autonómica, como decimos, a sacar adelante los 95.000 expedientes que se esperan, por ejemplo, este año. Esta PAC, el concepto de agricultor activo del 25-75, de entre renta agraria y renta no agraria, pues está suponiendo que hay gente que se está cayendo del sistema. Luego, aparte, para ser un exento de esta regla del 25-75 hay que cobrar menos de 5.000 euros en la PAC anterior, y hay gente que no hace PAC un año, lo olvida y ya pierde ese derecho a estar exento del 25-75 y pierde el derecho a ser agricultor activo porque no alcanza la renta mínima. Entonces, el número de solicitantes va bajando. Estaremos aproximadamente en 92.000, 93.000 solicitantes, y a lo mejor hace 10 años eran 120.000. Nosotros, como entidad colaboradora, si todo va bien, si la norma sigue estable y el programa funciona, pues seguiremos trabajando para cumplir ese 30. Ahora, si en medio de la campaña la informática nos abandona y salen mal las cosas o se empieza a haber retrasos, lógicamente eso es una cosa que tendremos que trasladar a la Dirección General. Esta semana tendremos ya habilitado nuestro programa informático para que se graben estas solicitudes. SGA estará ya habilitada. Intentamos tener estas jornadas con todas las entidades, con todas las OPAs, con todas las ingenierías, con toda la gente que hace la PAC, para sincronizar nuestros trabajos con los suyos e intentar crear las menos incidencias en los expedientes de la PAC que luego influyen en los cobros de nuestros agricultores. Bueno, como venimos contando, está pendiente la publicación de las convocatorias de ayudas agroambientales, aunque una de las novedades precisamente de esta campaña de la PAC va a ser la recuperación, ahora sí, de la ayuda agroambiental al girasol. Finalmente, el año pasado no pudo llegar porque faltaba el visto bueno del Ministerio de Agricultura. La Junta de Comunidades ya lo tiene para que la puedan solicitar.
que hemos detectado que la superficie de girasol cada vez se va disminuyendo en nuestra comunidad autónoma y creemos que en una situación de mercado como la que tenemos, que es de déficit de proteína vegetal, cada vez tenemos que ir a una mayor superficie para compensar ese déficit. Vamos a dar una prioridad absoluta a los cultivadores de girasol tradicionales. Y por otro lado, la prima tan importante, va a rondar los 130 euros por hectárea, y yo creo que es algo importante porque si no, difícilmente esas prácticas que tienes que hacer con el girasol, que no echar herbicida, porque no permite la norma echar herbicida, y sabemos también que ahora los agricultores van a ciclos más largos, donde es necesario más el uso de esos herbicidas, pues el que no lo haga, pues que esa prima le supla esa carencia o esa disminución de la producción que le puede producir no utilizar determinados productos fitosanitarios. Bueno, pues pensando ya en la próxima campaña de primavera, cultivos de primavera como el girasol, atención porque el Centro de Formación Agraria de Albaladejito, en Cuenca, ha programado una jornada que abordará la regulación y calibración de sembradoras de oleaginosas, también de máquinas de siembra de cereal. Seguramente les puede interesar, es el 17 de marzo, tienen ahí un correo electrónico para contactar con el Centro de Albaladejito, que ya sabe que depende de la Consejería de Agricultura, son los centros de experimentación, con campos de ensayo también, muy interesantes los resultados que siempre arrojan. También le interesará, si tiene máquinas de aplicación de productos fitosanitarios, que está publicado este jueves en el Diario Oficial el plan de inspección dentro de las estaciones ITEAF para 2025. Ya saben que son las revisiones obligatorias que hay que pasar a partir de los 5 años desde el primer registro de la compra de maquinaria nueva y desde esa inspección 3 años después. Por tanto, son esos plazos que debe tener en cuenta para pulverizadores hidráulicos, de barras o pistolas, hidroneumáticos, neumáticos y centrífugos. También, por ejemplo, está recogido el anexo de todas las máquinas que deben obligatoriamente pasar este año la inspección. El pasado fue uno de los de mayor volumen de inspecciones que se realizaron en Castilla-La Mancha, cerca de 11.000 máquinas revisadas en una estación ITEAF, como refleja el propio plan de la consejería que destacamos hoy. Ya saben que si tiene que pasarla, le van a mirar sobre todo boquillas, manómetros, válvulas de presión, comprobando seguridad y eficiencia en esas aplicaciones. Bueno, vamos a hacer una parada, reposamos todas estas noticias, pero tenemos más que contarle, no se vayan, volvemos enseguida. Un día como hoy, 6 de febrero, es la fecha que ya queda marcada en el calendario en nuestro país como el arranque, el inicio de las tractoradas que se extendieron durante muchas semanas y que, prendieron también después de ver cómo en países vecinos como Francia todo el sector se había movilizado, antes en Alemania, en Bélgica, en Holanda, también en Italia, en fin, todo el sector agrícola europeo reclamaba más flexibilidad en la aplicación de la PAC, la regulación de las cláusulas espejo, retirar el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios que estaba sobre la mesa o pedir menos burocracia en todos los papeleos, en los trámites administrativos. Fueron traduciéndose esas reivindicaciones en las ciudades, capitales, también en las autovías y autopistas con cortes de carreteras, en compromisos de las administraciones a medida que se acercaban las elecciones al Parlamento Europeo. El ministro Planas presentó un documento de 43 medidas para flexibilizar la PAC, que después solo firmó UPA y la Unión de Uniones. La Unión de Uniones que por primera vez se incorporó también a las rondas de interlocución a partir de que estampara su firma precisamente en esos compromisos. Algunos de ellos siguen desarrollándose. Recuerden que el cuaderno digital también ha quedado como voluntarios, otra de las reivindicaciones que se hicieron precisamente en las protestas de los agricultores. Se revisó igualmente el protocolo de sanidad animal frente a enfermedades como la tuberculosis y se comprometió más apoyo a la ganadería extensiva. Aunque una de las principales reivindicaciones era precisamente el asunto del comercio internacional, de los acuerdos. Ahora con el debate de los aranceles que podría imponer Estados Unidos con la vuelta de Donald Trump, el presidente del Gobierno, el ministro de Agricultura Luis Planas, en la presentación de la Estrategia Nacional de la Alimentación han dicho que perdemos todos precisamente con ese tipo de políticas. La Estrategia Nacional de la Alimentación que se ha presentado de forma oficial, con la que el Gobierno a través de 6 ejes quiere reforzar la producción agroalimentaria del cuarto país exportador de Europa en alimentación y bebidas, que es España. Una guerra comercial no tiene ganadores, no hay ningún ganador en una guerra comercial. Todos perdemos. Y ahora más que nunca, Europa, la Unión Europea, debe mostrar
esa unidad para responder a cualquier eventualidad. No estamos hablando de autarquía, no estamos hablando de proteccionismo, subrayo la idea de autonomía estratégica abierta. Se trata en todo caso de asumir que nuestro suministro alimentario no puede depender de lo que decida cualquiera en cualquier rincón del mundo, ni el futuro de nuestro campo quedar al albur de los aranceles que se impongan por puro oportunismo. Bueno, en todo caso, el sector está en guardia, de momento, a la espera de ver si se confirman esas amenazas. El vitivinícola, lo hemos visto en la Feria de Barcelona, teme precisamente que se endurezca la entrada en un mercado que es estratégico ya para muchas bodegas. Expectantes a ver qué decisión toma Trump, porque en la última legislatura que tuvo, puso unos aranceles de en torno al 10%. Los aranceles pueden perjudicar a la venta, pero nadie sabe estos aranceles. Es un momento, a veces te preocupas por algo que puede llegar, pero no han llegado. Lo que sí que las bodegas tienen que hacer es vender más en el extranjero y diversificar, para que cuando un país tenga problemas de comercio, poder tener otros países donde colocar el vino. Nos cuesta mucho vender el vino a un precio medio, pues si encima nos incrementan por aranceles, dejamos de ser competitivos. En estos últimos 12 meses, desde el inicio de las tractoradas, también han cambiado muchas cosas que a futuro podrían afectar a la próxima política agraria común, cuyo presupuesto tendría que crecer un 25% para hacer frente a una posible ampliación de la Unión Europea con la incorporación, por ejemplo, de Ucrania, como ha solicitado. En este contexto, además, de guerra todavía abierta. Es la conclusión de un estudio que ha encargado el Parlamento Europeo y que analiza la incidencia de las futuras ampliaciones, como pudiera ser esa en el próximo marco financiero plurianual, que vamos a conocer, por cierto, en junio. En particular para la PAC, que depende del presupuesto europeo. El otro escenario es que si el presupuesto del primer pilar de las ayudas directas se mantiene en términos reales, los nuevos Estados miembros reciben fondos de la PAC por hectáreas similares, todos los Estados miembros tendrían que asumir una reducción de esas ayudas que se estima un 15%. Vamos ya con el rincón de la caza y de la pesca. La modalidad de salmónidos va a seguir teniendo este año mucho peso en el calendario federativo regional. Cuéntanos, Ángel. Pues sí, Jaramillo, a pesar de que se encuentra muy circunscrita, podemos decir, a las provincias y los ríos trucheros de Albacete, Cuenca y Guadalajara. Aún así, como decimos, los campeonatos de pesca de trucha ocupan un porcentaje todavía muy significativo de la agenda de competición autonómica, con hasta 4 campeonatos de Castilla-La Mancha de carácter autonómico. Los tradicionales de lanza y mosca, que se van a disputar en los meses de mayo y junio en los cotos de Ventosa, en Guadalajara, en Cristinas, en Cuenca, y junto a ellos el de veteranos, también para mayores de 50 años, que está previsto en el coto de Huélamo, en Cuenca, ya en septiembre. Pero antes, adelantándose a temporada puramente truchera, también tenemos una modalidad diferente, el campeonato autonómico de salmónidos en lago desde orilla. Está previsto en El Tablazo, en Villalba de la Sierra, en Cuenca, como decimos, para mediados, finales, ya recta final del mes de marzo. Bueno, y mucho antes en el calendario, para este mismo mes de febrero. Apunten también otra cita, en este caso compaginando deporte y conservación. Hablamos del segundo máster de lanzado a mosca que impulsa esa asociación Ríos con Vida, como decimos, para concienciar también sobre el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental de los márgenes de los ríos y también de las propias aguas. Va a ser en Guadalajara el domingo 1 de marzo, pero atención porque la inscripción se cierra el 15 de febrero. Tiene ahí un correo electrónico donde puede pedir información. Vamos llegando al final, han sido muchas noticias, pero seguimos en alerta para actualizar todo lo que pudiera ocurrir. Ya saben que tenemos la versión de la noche antes de las 9. Ahora vamos con las fotografías, las pueden ustedes remitir al correo o a través del WhatsApp. Así van las siembras en Daimiel, en Ciudad Real. De Monchos la imagen, pues parece que van tirando bien tupiditas la vemos. Primeros planos de las flores de este año, en Consuegra del Almendro, de José María Calín. Ahí tenemos ya asomando prácticamente la primavera, todavía queda margen en el calendario. En Horcajo de los Montes, el relevo que parece garantizado, Marcos ayudando a su padre Francisco en el último día de aceituna, la foto de José Antonio, y aquí los hermanos Requena también, con toda la maquinaria, ultimando igualmente la campaña olivarera. El refrán dice, quien bien trabaja, bien come y su casa alhaja. ¡Oh, qué bonito este! Aquí lo dejamos, más campo esta noche. Que pasen buena tarde, se quedan en la mejor compañía, aquí en su televisión. Adiós.